¿Cómo les ha ido a ustedes? Qué bueno, gracias a Dios. Hoy vengo con un grupo de hermanos, los que me trajeron en su vehículo, y es el hermano Elkin y la hermana Blanca Polo. Y también vine con mi esposa. Ellos están en este sector. Hermano Elkin, pónganse de pie, la hermana Blanca, doña Marlene, aunque usted ya la conocen aquí. Entonces, ellos son hermanos de la iglesia de Pedregal, donde pastoreamos. Además, son diáconos. Hace muchos años están sirviendo en la obra del Señor. Ahí en la iglesia, en el diaconado, tenemos unas 60 personas. Ellos son diáconos, 60 hermanos. Yo los pastoreo a ellos. Yo soy el pastor de los diáconos. Y también tenemos el cuadrante, no de la policía, sino el cuadrante. Dividimos la ciudad en 4 partes de la iglesia. Dividimos así la calle 71 con la carrera 74. Un pastor tomó esta parte, otro pastor tomó esta otra parte, otro pastor tomó esta y otro pastor tomó esta. Yo tomé esta hacia acá, o no esta, o esta. Sí, tomé una parte. Y soy pastor también de un grupo del cuadrante. Allí tenemos en ese cuadrante 28 células. Manejamos allí. Hay otros que tienen más o menos tenemos como unas 80 células en la iglesia. Y esas células son manejadas por los pastores en el aspecto de que cada pastor tiene un grupo de anfitriones y moderadores. Esa es nuestra labor también en la iglesia. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bueno, yo no sé, hace muchos años comenzamos aquí en este lugar, no en este, pero sí en Guarne. Allí dimos comienzo a esta iglesia. Yo venía del santuario los días domingo, llegaba aquí tipo 12 del día, después de almuerzo, para no ser exagerado. Las reuniones empezaban tipo 10 de la noche. A esa hora iniciamos teniendo los cultos aquí en Guarne. El hermano Giovanni tenía una tienda, y en esa tienda nos reuníamos. Allí dimos comienzo al principio. Luego pasamos a la casa de la hermana Sorbelina. ¿Recuerdan a la hermana Sorbelina? Sí está. Ahí está el hermano Lairice. Ese, cuando yo venía, ese se metía debajo de las bancas y hacía desorden. Ese muchachito, y me tocaba darle correa. No. Qué bueno Lairice. Y su otro hermano, ¿cómo se llama? Josué. Entonces, de allí pasamos a la casa de la hermana, donde el hermano Elkin, la hermana Elkin y la hermana Claudia. ¿Dónde está Claudia? Ya vino en la mañana. Como dice la canción, no llores Claudia, no llores, porque así te quiere Bernabé. Y bueno, y así estuvimos en casa hasta que ya arrendamos una casa. Creo que fue la primera casa que arrendamos, creo que fue en el Yarumo o allá en la salida para una vereda. ¿Cómo se llama? Usted el que sabe. Bueno, yo no voy a decir más porque me enredo. Y así, hermanos, dimos comienzo en todo esto. Y gracias a Dios, no pensábamos tener todo esto y ya lo tenemos. Y cuando iniciamos éramos poco, pero mire, hoy la iglesia tiene
un grupo bien grande y lo que va a crecer la iglesia. Amén. Porque esa es la promesa del Señor, que esta iglesia va a desarrollar dones, ministerios, talentos, y muchos de ustedes que están sentados allí son personas que Dios va a usar poderosamente en esta ciudad y también en Colombia. Eso el Señor así lo quiere. Les invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Voy a leer 4 pasajes con ustedes, del versículo 1 al versículo 8, ya que vamos a estar moviéndonos en ese capítulo. Entonces, para no repasar y repasar, vamos a leer para iniciar. ¿Listo? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lea conmigo ese pasaje de nuevo. Para que la justicia, o todos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Soberano Dios, tú eres Dios en los cielos y en la tierra y en este lugar y en nuestras vidas. Tú eres el Señor. Aquí está congregado tu pueblo. Gracias. Gracias. Gracias por el pan que sirves hoy para nosotros. El pan que nos alimenta. El pan que para vida eterna permanece. Que tu palabra llegue a cada corazón y que tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar diciendo lo siguiente. El libro de Romanos es uno de los libros, por así decirlo, centrales de la Biblia. Es uno de los grandes libros que contienen las más grandes doctrinas de la Biblia. Entre ellos está la doctrina de la justificación. Entre ellos está la doctrina de la adopción y una serie de doctrinas que se desarrollan desde el libro de Romanos. Cuando tocamos el capítulo 8, es uno de los grandes capítulos de este libro. A mí soy fan de los capítulos siguientes, el capítulo 6 y el capítulo 8. Esos son mis 2 capítulos favoritos del libro
de los romanos. Lo más seguro que usted es fan de otros capítulos de Romano, pero a mí estos 2 capítulos me enamoran, me encantan, los saboreo. Usted ve mi Biblia y son los capítulos que están más subrayados, parece mamarracho de niño. Así están esos capítulos. Pero ¿qué nos enseña este capítulo? Quiero decir una triada de 3 cosas para que luego entremos a mirar el tema central que les voy a compartir. El capítulo 8 de Romanos nos muestra 3 grandes temas que son los siguientes. Número 1, nos muestra un conflicto. Un conflicto. Ese es Romanos. Segundo, Romanos capítulo 8 nos muestra un estilo de vida. Un estilo de vida. Tercero, nos muestra un contraste. Un contraste. Entonces, primero, contraste, estilo de vida y conflicto. ¿Cuáles son los 3 grandes temas que desarrolla Romanos 8? Allá atrás, allá. ¿Cuáles son? Bueno, allá sacan un vocero para cuando yo haga pregunta, dice yo contesto. Bueno, me gusta hacer mucha pregunta, me gusta que la gente también participe y así entonces se enriquece más. Esas 3 palabras, contraste. ¿Cuál es el contraste que existe? El contraste entre la carne y el espíritu. La carne dice una cosa, el espíritu dice otra. Por ejemplo, mire, el contraste. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Y note lo que dice, los que no andan conforme a la carne. Ahí está el contraste. Para los que están en Cristo no hay condenación, pero para los que están sin Cristo, ¿qué hay? Hay condenación. Simple y llanamente. Contraste. El verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que es la ley del Espíritu, pero hay otra ley. ¿Cuál es? La ley de la carne. Ese es el contraste. Hay 2 leyes allí. La ley del Espíritu de vida, la ley que da vida. Pero la ley de la carne es la ley que mata. Es la ley que lleva cautivo. Otro contraste. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por quién? ¿Por la ley o por la carne? ¿Qué era lo débil? ¿Quién es el débil, la carne o la ley? ¿Quién? La carne. La Biblia dice que la ley es justa, santa y buena.
Santa, justa y buena. Buena, justa y santa. Las tres maneras. Esa es la ley. Pero la carne es débil. Por la debilidad. Entonces es un contraste. En este capítulo hay por lo menos 10 contrastes. Si el tiempo me da, miramos los contrastes. ¿Qué más? Volviendo a los tres, a la triada. Entonces, contraste que ya les mostré tres. El estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que Romanos 8 nos muestra? ¿Qué estilo de vida debe de vivir el cristiano? ¿Cuál es su estilo de vida? El cristiano debe de vivir en el Espíritu, debe de andar en el Espíritu, debe de vivir en el Espíritu. En eso debe de vivir. Vive y anda, como dice Gálatas. Su vida está manejada por esa gracia, por el Espíritu. Vive y anda, vive y anda. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Al vivir en el estilo de vida, dice, ya no le debemos nada a la carne, según el versículo 12. Mire lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El estilo que usted tiene es que ya no es un deudor, que ya no tiene una deuda. Su deuda, ¿qué ha pasado con ella? Ha sido cancelada. ¿En dónde fue cancelada? En la cruz. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 o capítulo 2? Dice que Él anuló el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros. Había un acta donde estaba Pedro Díaz y allí se le señalaba todas sus faltas, todos sus pecados, todo lo que debía, todas sus ofensas, todo lo malo. Allí estaba el prontuario mío, pero también allí estaba el prontuario suyo. El muchachito que no mueve una paja, pero ahí estaba. Y todavía está de pronto. ¿Todavía estará el prontuario suyo ahí? ¿O ya fue quitado? El prontuario. Ya fue quitado, así, anulado, dice aquí, anulado. Ya se lo anularon. Y claro lo dice, 2:14. Con los hombres. Léalo. No, ahí sentado, siéntese. Anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. El de él fue anulado. ¿El suyo? ¿El suyo? ¿Y usted que me mira ahí con tristeza? ¿También o no? Bueno, allá en la iglesia tengo un problema, y es que cuando yo voy a predicar, la gente no se hace en las primeras bancas. Siempre me huyen, pero yo los caso, hermano. Pueden estar atrás y allá me bajo y allá voy.
y los caso. Entonces no tengan problema. Amén. Si le hago una pregunta, si me acerco a usted, no lo hago por maldad, lo hago para hacer más amenos la reunión, más dinámica. Un estilo de vida que ya no andamos bajo la carne, bajo el control, que nuestra deuda ya fue cancelada en la cruz por Cristo. Aleluya. Pero Romanos capítulo 8 nos presenta otra cosa. ¿Cuál fue la que dije al principio? Ya miramos una parte de contraste, ya miramos un estilo de vida. Y hay un conflicto. Hay un conflicto. Y escúcheme, la vida cristiana tiene un conflicto. ¿Sabe con quién es ese conflicto? ¿Entre quiénes son el conflicto? Entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu es el conflicto. A ver, ¿cuál de los dos va a ganar la batalla? ¿Cuál de los dos se va a sentar en el trono del corazón? ¿Cuál de los dos va a reinar en tu vida y en mi vida? Ahí está la cosa. Ajá. Al que usted quiera, al que usted elija, usted sabrá. ¿Usted a quién va a elegir, señorita? ¿Qué dice? ¿Quién va a ganar el conflicto? ¿El espíritu o la carne? Ah, bueno. ¿Y usted también? ¿Sí? Pila entonces. Amén. ¿Cómo se llama usted? Gonzalo. Señor lo bendiga, hermano Gonzalo. ¿Hace tiempo asiste aquí? Bautizado y todo eso. Bueno, gracias. ¿Quién ganará ese conflicto? ¿Quién destronará al otro? Hay una poesía que aprendí hace muchos años sobre este capítulo de Romanos. Esa poesía se llama El espíritu y la carne. La estuve buscando y no la encontré en una parte, pero no fui a la otra parte y por eso no la encontré. Creo que está en la otra parte que no busqué. Pero me acuerdo de alguna, por lo menos de una parte de una estrofa. Y esa dice: por el camino donde yo voy, he descubierto lo que yo soy. Un hombre con dual personaje va caminando por un peligroso viaje. Otra parte dice: la carne débil y enferma dice, no puedo. Pero el espíritu dice, sí puedo. Y son 2 estrofas, pero no recuerdo la cantidad. Pero eso es suficiente para traer a memoria acerca del conflicto. Ese conflicto, escúcheme bien, no se terminará todavía. ¿Sabe cuándo se termina el conflicto interior entre nuestra vida, en nuestra vida? ¿Cuándo? En otras palabras, cuando este Pedrito que ustedes están viendo aquí se muera.
cuando este Pedrito que están viendo aquí se muera. Mientras Pedro siga vivo, el conflicto seguirá. Amén. Ahora vamos a mirar un poco de ello, pero mientras tanto seguiremos con el conflicto hasta que salgamos de este cuerpo de muerte. Ahora bien, entremos al tema y quiero tratar el tema acerca de la carne. ¿Qué es la carne? Vamos a mirar por lo menos 2 o 3 aspectos que nos van a ayudar para encontrar en el texto que estamos mirando algunas cosas de valor para nosotros. La carne. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y aquí yo les hago la pregunta. ¿Qué es la carne para usted? Hermano, en palabras breves y sencillas. Bueno, deseos que van en contra del espíritu. Este muchacho, estás inspirado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Arbes. James, el número 10. Bienvenido, hermano James. No sabíamos que teníamos un deportista. ¿Quién más? A ver, mi sangre, diga alguna cosa. Ya lo puse ahí nervioso. Pilas. Diga, hermana. Son los deseos que batallan dentro de uno, ¿sí? Pensamientos. ¿Cómo? Mis deseos, allá atrás. Ahora se quedaron callados. Hermano de gafas, usted. No, usted no se las ha quitado. Sí, usted, mi hermano, usted. ¿Qué dijo? Bueno, lo que el hermano está diciendo, eso, aunque no lo escuchemos por acá. Ya usted habló, hermano, deje que otro hable. Este muchachito. Deseos. Gracias. Gracias. ¿Quién más por acá? ¿Qué es la carne? La vanagloria. Allá hay un hermano que está que dice y no dice. Usted, mi hermano, no, usted. ¿Escucharon eso? Todo lo que nos hace pecar. Eso es la carne. Ahora miremos algunas cosas de la carne para que desarrollemos esto. Entonces, la carne no se refiere solamente al cuerpo físico, al órgano corazón, riñón, boca, pierna, pie, mano. No, a esa estructura simplemente de eso no se trata, aunque sí se trata, pero va más allá, va más allá. ¿Qué es la carne entonces? Todo lo que ustedes dijeron, eso es la carne, pero eso es una naturaleza. Es lo que se llama la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es la inclinación interna, rebelde, extraviada, corrupta del ser humano. Esa es la carne. Una naturaleza interna corrupta, mala.
que lo domina, quiere dominar, quiere subyugar, quiere mantenerlo a uno allí, doblado en el piso. No le da a uno manera de salirse. Es su control. Es una fuerza esclavizante. Es un dominio espantoso. Es algo grave, hermanos. La naturaleza pecaminosa. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo. Los enemigos. ¿Cuáles son los tres enemigos del hombre? El mundo, la carne, el mundo y el diablo. ¿Y sabe cuál es el peor de los tres? La carne, porque usted vive con ella. Ay, 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 usted duerme con ella. La cobija. Se duerme con ella. Ay, carnita. Trabaja con ella. Estudia con ella. Esta mañana se bañó con ella. Y vea, y hasta le puso pantalones. Esa es la carne. Es corrupta. Es mala. Es la cosa, hermanos, más horrible que en el universo haya. La carne. Es destructora. Es peor que una hiena. La carne. Entonces la naturaleza pecaminosa del hombre es inclinación interna, rebeldía en contra de Dios. Y hay por lo menos 4 cosas. Número 1 es independencia de Dios. Ser independiente. Yo hago lo que quiero. A mí nadie me manda. Usted no tiene nada que ver en mí. Déjeme mi vida. Yo vivo como a mí se me antoje. Independencia de Dios. Vivir su vida lejos de Dios. Y eso le pasa a los jovencitos hoy, a los niñitos, a los adolescentes, que cuando ya empieza la calentura, dicen a papá y a mamá: no me mande, es que usted es muy cansón, y se quieren ir y hacer lo que quieren. Eso es rebeldía. Querer vivir como a uno quiere, se le antoje. Esa es la carne. ¿Qué más? También son deseos desordenados. Esos deseos feos que en el alma se dan, que allí se van generando, van causando una manera fea de vivir. Deseos desordenados. A ver, cuando hablamos de deseo, Dios es muy sabio, puso en nosotros también deseos. Quiere decir que hay 2 tipos de deseos. Hay deseos desordenados, malos, pecaminosos, pero hay deseos buenos, justos y agradables a Dios. Amén. Y todos nosotros tenemos buenos deseos, buenas ideas, pero también cuando la carne gobierna, esos deseos malos a veces son los que gobiernan la vida y no los buenos deseos. Deseos desordenados. También, tercero, tendencias
pecaminosas. Tendencias pecaminosas que nos llevan a pecar, que caemos en bajezas, que caemos en una vida torcida, retorcida, porque eso es el pecado. ¿Qué dice el Salmo 33? David, ¿qué dice? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron. Y ahí no está hablando de una persona, sino de un viejito, ya viejito, de 200 o 300 años. ¿Cómo es un viejito de 200, 300 años? ¿Cómo sería yo de 300 años? Asusta, ¿sí o no? Ya uno asusta. Feo, calavérico. A menos que el Señor le dé vida a uno y todavía esté jovial, fuerte, pero es muy pocos los que llegan a 200, 150, 120 años. Tendencias pecaminosas. Y cuarto, naturaleza caída, heredada de Adán. Recordemos que esta naturaleza que usted y yo tenemos es una naturaleza caída. Caída es que no se mantuvo. Caída es que no está en el lugar donde Dios lo colocó. Cuando Adán pecó, Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y dice que Adán se escondió. Dios sí sabía dónde estaba, pero Adán no estaba ya en la posición donde Dios lo había colocado. Esa es la naturaleza caída. Ya no está en el lugar en que Dios nos colocó. El pecado nos quita, nos hace cambiar de estrategia, de lugar, de posición. Nos aleja de Dios. Eso es la carne. Hagámonos otra pregunta. ¿Qué hace la carne? ¿Qué hace? Ya hicimos la pregunta, ¿qué significa? Y mencionamos 4 cosas: independencia, deseo, tendencias y naturaleza caída. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué hace la carne? ¿Qué es su obra? ¿Cómo actúa ella? ¿En qué se ocupa la carne? Entonces, gracias, mi hermano. ¿Hay alguien más que quiera responder a ello? ¿Qué es la obra de la carne? ¿Qué hace ella? Me hace pecar, sí. Me separa de Dios. Me mata. Lo que quiere. Rebelde. ¿Qué más? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miremos qué hace la carne. Romanos, vamos a Romanos de nuevo. Romanos capítulo 8, el verso 6. Número 1. Leamos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué hace la carne? El hermano lo dijo: mata. La carne me mata. La carne mata. La carne produce muerte. Y aquí es donde viene el dilema.
¿Qué tipo de muerte produce la carne? ¿Qué tipo de muerte? Hay por lo menos 3 tipos de muerte. Hermano, usted que levantó la mano, diga. La muerte espiritual es una, ¿sí? Otro tipo de muerte. La muerte física de este cuerpo. La segunda muerte, sí, ya es la muerte eterna. También. ¿Qué otro tipo de muerte? El hermano está que habla y no dice nada. Diga, hermano, sí. ¿Cómo? La muerte del alma, sí, Señor. Miremos entonces 3 tipos de muerte. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Número 1, hablemos primero de la muerte física, que ya lo dijo un hermano acá, por aquí, allá lo dijo. No, usted fue el que dijo muerte física, la muerte. Esa es otra, y ahora la miramos. La muerte física es lo que le pasó a mi papá y a mi mamá, lo que le pasó a mi hermano y a mi hermana que ya murieron. Ellos estaban vivos y ya no están. La tierra se los devoró, se los tragó y hoy, ¿dónde están? Ya no están. Hay huesos de pronto de ellos, pero ya no están. Eso se llama la muerte que nos quita el aliento de vida. La muerte que nos separa de la familia. La muerte que nos aleja de la comunión de la esposa, de los amigos. Esa es la muerte física. Y escúcheme, usted y yo nos vamos a morir. No sé si hoy, mañana o alguien de aquí a 10 años, 20 años o 100 años, pero lo más seguro que usted de aquí a 100 años ya no está vivo. ¿Me entiende? ¿Eso le da alegría o tristeza? Usted, mi hermano, pero se va a morir un día, ¿sí o no? Ah, bueno. Uriel, ¿usted se va a morir, sí o no? ¿En cuánto tiempo? No sabe. Bueno, escúcheme, yo hoy no me muero. Seguro que hoy no me muero. ¿Usted está seguro que hoy se muere? ¿Cuántos están seguros que hoy se muere? Bueno, estamos seguros que nadie nos va a morir hoy. Pero si en un caso que nos muramos, tranquilo, hermano, tranquilo. Nos vamos a la patria celestial para estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si hoy nos vamos, bendito sea Dios, de una vez estar allá para ver y contemplar su hermosura, su gloria, su presencia. Es un maravilloso anhelo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando venga la muerte, no se afliga, ni los familiares tampoco. Más bien alégrese, porque se le fue aquel que le hacía la vida imposible. Yo creo que cuando yo me muera, mi esposa va a saltar de gozo. Allá está ella diciendo, no, allá, hasta allá no. No, ya la suegra murió. Vamos adelante. Segundo, la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando el ser humano peca. Eso, el pecado pone una separación. Separa al hombre de Dios.
¿Recuerdan en el Edén, cuando el hombre pecó, qué pasó? ¿Qué hizo Dios con él? Lo sacó fuera del Edén y puso querubines que guardaran ese lugar para que el hombre no entrara en él y viviera. Su presencia, su voz, su comunión se perdió. El pecado, la muerte espiritual nos separa de Dios porque nos aleja de su comunión, de su afecto, de su cercanía. Eso hace el pecado. Separa. Separa. Aleja al hombre de su creador. Dios no tiene contacto. Dios no puede morar allí donde hay pecado, suciedad. No. Ahora la Biblia dice que al estar en Cristo somos cercanos. Él nos ha convertido y nos ha traído a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Pero antes usted y yo estábamos lejos, separados, no teníamos esperanza, vivíamos sin Dios y sin paz en el mundo. Pero ahora hemos sido hechos cercanos por la muerte y resurrección de Cristo. Segundo lugar, separación de Dios. Primero, muerte espiritual, pero separación. ¿Qué es la separación? Es que si usted se muere, nunca podrá. En otras palabras, si usted se muere físicamente, ya no hay esperanza. Ahora, la muerte espiritual, hay esperanza todavía. Los que están muertos en sus delitos y pecados tienen esperanza hoy. ¿Sabe por qué tienen esperanza? Porque están vivos. Y Dios todavía sigue trabajando en este mundo. El Espíritu de Dios todavía sigue alcanzando pecadores. Todavía la gracia de Dios no se ha terminado. Todavía está. Todavía hay esperanza para el más duro, para el más criminal. Todavía hay esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto. Gracias, mi hermano. Todavía hay esperanza. Aunque está muerto, separado de Dios, pero está vivo. Y mientras esté vivo, la gracia puede alcanzarlo. Aleluya. Siempre y cuando él no viva endurecido hasta que le coja la muerte. Si sigue endurecido, sí, no hay manera. Y cuarto, o tercero o cuarto, la muerte interior, el vacío. ¿Sabe? Ese vacío se da en la siguiente manera. El vacío interior. Hablemos de un creyente. Un creyente que se aparta, que ha vivido muchos años en la fe, pero luego se extravía, se aparta de la fe, vuelve al mundo como el perro a su vómito. Dentro de él nace un vacío,
interior. Nada ni nada lo satisface, nada lo llena, nada lo llena, porque está vacío. El que lo llenaba, que era Cristo, Él lo ha alejado. Ya Él no come del maná, ya no viene a la Biblia, a la fuente, para saciarse. Ahora come de las algarrobas del mundo. Y eso no llena, eso no sacia. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Allí había comida. La comida de los cerdos estaba allí. El sobrado que daban estaba allí. Y él comía algarroba. Pero no era comida para humano, para paladar. Y él dice, yo tengo hambre. Y luego mira a la casa del papá, cuando allá hacían esos banquetes, y él como hijo comía lo que quería. Y ahora, él dice, ahora yo aquí me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hambre interior. Esa hambre interior no nos provoca ya leer la Biblia, orar. Que en la oración uno encuentra el deleite mayor. Uno se arrodilla, se queda allí, se transporta a los cielos, siente la presencia gloriosa de Dios. Es algo maravilloso, es algo extraordinario. Pero cuando está la muerte espiritual, ese vacío, no hay con qué llenarlo. Solo Cristo satisface, solo Cristo llena, solo Cristo obra. Lo demás no. El mundo no. Yo me acuerdo cómo llegué a Cristo. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a los hermanos. Yo les tiraba piedra, los insultaba. Evangélicos mentirosos, así les decía. Ustedes no son de Dios, no son de Cristo, falsos. Eso lo hacía. Y lo hacía con esa vehemencia. Cogía piedra y estando en los cultos les tiraba piedra y les pegaba pedrada a los evangélicos. Yo nací en una clínica cristiana. El que atendió el parto fue una misionera y el médico era otro misionero canadiense. Esos atendieron el parto cuando mi mamá dio a luz. Yo digo que cuando yo nací, lo más seguro que ellos oraron por mí. Cuando me cortaron el ombligo, cuando me lavaron, me envolvieron y luego se lo entregaron a mamá. Este negrito, doña Carlina, aquí está su hijo. Se lo colocaron aquí en el pecho y ella, ay, Pedrito lindo. Pero yo fui rebelde. Las cosas del Señor. Yo era católico, me gustaba el catolicismo. Yo iba a misa. En la casa de mi papá, de mi mamá, que también ellos habían recibido, el cura iba y desayunaba y almorzaba. Y uno le preguntaba,
Pero cuando vino esa hambre espiritual, yo le preguntaba al cura y él me decía: reza el Padre Nuestro, el Ave María. Y eso era todo. Le dije: yo hago eso. Yo hago eso. ¿Qué más? Vaya a misa, confiésese. Yo hago eso. Pero tengo hambre. Hay algo que no me llena. ¿Qué hago? Y gracias a Dios ahí estaba mi hermano. Yo tenía en esa época unos 10 años anterior. Y luego mi hermano, ya crecimos un poco, llegué a cumplir 13 años, mi hermano tenía 11 y mi hermanito de 11 años me habló de Cristo. Ese día en la tarde, un día jueves, sentadito allí en una silla, me habló, me mostró a Cristo, me mostró la condición que yo vivía, que yo estaba, y le dije: ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? Él me dijo: invita a Cristo a tu vida. Y de rodillas, me puse de rodillas. Él puso su manito en mi cabeza, oró por mí. Y desde allí, hace 60 años, ahora en abril, cumplo 60 años, cuando le entregué mi vida a Cristo. Y el vacío que había en mi vida desapareció. Él llenó mi ser. Hoy estoy satisfecho en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué más produce? Ya me pasé el tiempo. ¿Todavía? ¿Hasta qué hora es el culto? No, para ser más serio. ¿Cómo? No, pero ¿a qué hora debo de terminar? 12:20. Bueno, ya faltan poquitos. El tema no se termina todavía. Pero vamos a la segunda parte. ¿Qué hace la carne? Ya miramos que la carne produce ¿qué? Muerte. Muerte, dijimos, muerte física, muerte espiritual, separación de Dios y muerte interior, que el ser se seca. Segundo, ¿qué produce la carne? La carne se opone, oposición. La carne es opositora, se opone a Dios. Así dice el verso 7 de Romanos, capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne se opone, la carne es rebelde, la carne no obedece, la carne no se somete. Es rebelde por naturaleza. Es la vida degenerada del hombre, es la naturaleza caída del hombre. Todo lo de Dios lo rechaza porque no quiere tener a Dios en cuenta. No quiere que Dios se inmiscuya en ella. Por eso vive separada de Dios. Esa muerte, esa oposición es que no le obedece a Dios. Y aún si lo intentara, tampoco puede hacerlo. Aún si la carne intentara someterse, no puede. Terrible, ¿eh? Un estado lamentable. Es el estado de la carne. Por eso se llama el peor de los enemigos.
La peor faceta del ser humano es esa cara oscura de la carne. Es destructor. No es amigo. Aunque usted vive con él, pero es su peor enemigo. Los amigos nos cuidamos, nos soportamos y evitamos que el amigo caiga en desgracia. A la carne no le importa eso. Que usted caiga en miseria no le importa. Que usted sea el peor no le importa. Que usted sea la plaga no le importa. No puede agradar a Dios. ¿Qué más? Segundo, la carne produce muerte, la carne se opone. También otra cosa que es la carne, resistente. Resiste. Resiste a la voz de Dios, resiste a la voluntad de Dios, resiste a los designios de Dios, resiste a todo lo que Dios ha ordenado. Resiste. Esa es su naturaleza. Tercero, la carne. A ver, ¿dónde vamos? Cuarto, más bien. La carne lleva a vivir en esclavitud. Esclavitud. Ese es lo cuarto. Versículo 7 otra vez. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es esclavitud. Esa esclavitud es destructiva. Lo lleva a vivir a uno en culpa. Lo lleva a vivir a uno a perder su libertad. Es falta de libertad. Es vivir una vida oprimida. Y aquí tenemos como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto, o más bien cuando estaba en Egipto. Eran esclavos que solamente vivían para el faraón, para trabajar, trabajos forzados. No hacían otra cosa. Comían lo que el faraón les daba. Ellos no decidían comer lo que querían, sino la ración, la porción. Ellos no vivían en casas propias, sino en la casa o en el rancho donde el faraón los ponía a vivir. Eran esclavos. Y la carne esclaviza al ser humano. La carne es el peor amo. En la esclavitud, cuando se vivió la esclavitud, la gente, los amos, algunos eran buenos, pero otros eran muy malos. Y de los malos, re malo entre ellos, tenemos la carne. La carne esclaviza. La carne hace del ser humano un esclavo que no tiene libertad. Y muchos han muerto esclavos. Pero gracias a Dios que usted y yo, alguien pasó por donde estábamos nosotros, nos vio encadenado bajo esas prisiones, extendió su mano, nos compró, pagó un precio y nos trajo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es Cristo el Señor. Él nos ha liberado. Aleluya.
Él nos ha liberado del poder, del pecado y de la muerte.